Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí ya como siempre, y mi deseo y oración es que cada uno de ustedes estén bendecidos y bajo la unción del Señor. En esta hora, después de que escuchamos este canto, tengo las tres preguntas. La primera está en Jeremías 1:5, Primera de Samuel 16:12 y Oseas 4:16. La primera pregunta de Jeremías 1:5, si es que ya tienen la cita bíblica. La pregunta dice: ¿a quién Dios dijo: antes que te formase en el vientre te conocí? A Jeremías, exacto. Ahora vamos con Primera de Samuel 16:12. La pregunta es: ¿cuál era el color de los cabellos de David? Tal vez habíamos pasado desapercibido el color del cabello, pero en 1 Samuel 16:12 nos dice que él era rubio. Y vamos a Oseas 4:16. La pregunta es: ¿cuál es el pueblo que fue comparada con una vaca rebelde? Oseas 4:16. ¿Cuál es el pueblo que fue comparada con una vaca rebelde? Y cierto, es el pueblo de Israel. Bien, esta hora, antes de entrar al tema, que estamos con la continuación o con la serie de la fe, vamos con la tercera sección, y el día de hoy el tema es lo que Dios hace en cuanto a la fe, y la cita bíblica está basada precisamente en Hebreos 11:1, que dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar antes de entrar al tema. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias porque en tu gran misericordia te ha placido, Señor, darnos a conocer tu palabra, y no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y Señor amado, gracias también por haber tocado nuestro corazón y atraernos, Señor, no solamente al conocimiento que vino a traer la transformación a nuestras vidas, sino también el conocimiento de la vida eterna, Señor, esa esperanza gloriosa. Y así como tú has dado, Señor, a nuestras vidas la esperanza de la vida eterna, te ruego, Señor amado, que tú, Señor, también pongas la fe en el corazón de las personas que no te han aceptado y que no saben, Señor, su destino final al momento de morir. Señor, habla a sus vidas y que ellas puedan, Señor, venir al arrepentimiento. Ellas puedan sentir el peso de sus pecados y de su culpa delante de ti, Señor amado. Y ellas puedan, Señor, venir y confesar sus pecados, Señor, y su maldad delante de ti, porque solo en ti hay perdón. Y que ellas también, Señor, puedan experimentar, amado Padre, la dicha, el gozo, Señor amado, y la paz que tú das cuando tenemos tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo atraiga a las almas, Señor, a la salvación. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también que esta palabra, Señor, llegue al corazón, Señor, necesitado, y si hay una vida, Señor, con la inseguridad de dónde va a pasar la eternidad, que en esta tarde, Señor, pongas tú en su corazón, Dios eterno, la certeza, Señor eterno, de que si ella muere en el momento que sea, su vida está asegurada en ti, porque ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de tu mensaje, y te damos gracias, amado Dios, porque solo en ti hay esperanza de vida eterna. Habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Bien, el tema de hoy, como les decía, es lo que Dios hace en cuanto a la fe. Lo que Dios hace en cuanto a la fe. Nuestra base bíblica o el texto de hoy es Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la demostración de las cosas que no se ven.
Hemos hablado de la fe, la definición está ahí y en la primera sección, en la segunda sección hemos hablado acerca de lo que es la fe y hoy continuamos con lo que es el tema de la fe. Así es que quiero decirles que la fe en Jesús es la llave que abre las puertas de bendición para aquel que cree. Así es que una vida redimida tiene fe y tiene la llave precisamente para que las puertas sean abiertas. Cristo resume todo esto cuando dice, por ejemplo, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted debe decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el bautismo con el creer? La palabra de Dios nos dice que para ser bautizado necesita uno creer a Jesucristo, necesita tener el testimonio de la salvación, necesita uno tener la seguridad de que uno va al cielo si va a morir, porque eso no lo encuentra o no lo recibe uno en una repetición constante. La seguridad en el corazón la da el Espíritu de Dios. Por esa razón dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y el Espíritu de Dios es el que infunde fe en nosotros. La fe es la confianza absoluta, la certeza de lo que nosotros no vemos. No vemos el cielo, pero está prometido, Jesucristo lo dijo, y es ahí donde nosotros decimos, bueno, el Espíritu de Dios da testimonio en mi vida de que si yo muero voy al cielo. Entonces esa es la fe. Por esa razón es importante saber que las promesas que hay en la palabra de Dios se cumplen. Cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, si creemos nosotros, si nosotros somos bautizados, entonces somos también salvos. Porque el bautismo en realidad, el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva absolutamente a nadie y no quita tampoco las impurezas del alma, el bautismo. Así es que si tú dices, bueno, me voy a bautizar para que yo pueda de esa forma ser salvo, realmente no es bíblico. Necesitas creer primeramente y necesitas tener el perdón de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y de ahí nace el deseo de bautizarse, como cuando la palabra de Dios nos dice en Hechos que el etíope estuvo leyendo las escrituras de Isaías y se acercó a Felipe y le comenzó a explicar la profecía, y entonces él al entender la profecía, él cree a Jesucristo y entonces dice, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque creyó, dice, si tú crees de todo corazón, bien puedes, te puedo bautizar ahora. Entonces, para que si tú estás pensando en bautizarte y no tienes la esperanza de la vida eterna, no tienes el perdón de tus pecados, no estás dando testimonio como cristiano, entonces detente un rato, no te bautices, porque el bautismo realmente no te va a ayudar en nada para salvación. El bautismo, lo que la palabra de Dios invita es que nosotros seamos bautizados, porque es una forma de profesar nuestra fe de una forma pública y decir, yo creo en Jesucristo. Y acatando la Escritura, yo también me bautizo en ordenanza de la palabra de Dios. Entonces es algo importante, ¿no? Porque el bautismo es la publicación de nuestro testimonio. Y ya de ahí, pues realmente continuar la vida fiel delante de Dios. La palabra de Dios nos habla con respecto al título, lo que Dios hace en cuanto a la fe. Número 1, Dios asegura la salvación. La fe, lo que viene haciendo, la fe en Dios nos asegura la salvación. Hechos 16:31 dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, creer, anteriormente yo les decía que creer no es saber. El creer no es conocimiento. El conocimiento es solamente importante y no es fe. El conocimiento es conocimiento y no es fe. Así es que el conocimiento no va a traer salvación a nadie, pero si tú tienes fe en Jesucristo, ciertamente vas a ser salvo. Y aquí en este pasaje nos habla acerca de cómo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es que el Evangelio es exclusivo, porque es el único Evangelio, o la única, vamos a decirlo, la única religión, pero más bien me gustaría nombrarlo el único mensaje
el único mensaje que es del Evangelio, que es exclusivo porque nos presenta solamente este Evangelio, esta palabra, este mensaje, nos presenta la única manera de poder llegar al cielo. Cuando todas las religiones y todos los mensajes que hay en este mundo no presentan la seguridad de qué va a pasar cuando tú mueras, no presentan dónde vas a ir cuando tú mueras, y no presentan que tú puedes tener la seguridad de la vida eterna en tu corazón de parte del testimonio del Espíritu Santo, el Evangelio lo dice. El Evangelio nos habla acerca del cielo, del infierno, y nos habla de la vida eterna como del castigo eterno. Entonces, de aquí nosotros realmente entendemos y confiamos también en la palabra de que una vez que nuestros pecados son perdonados, Jesucristo nos hace también hijos suyos. Y así es que esta es una manera de asegurarnos la salvación. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez la palabra la enfatiza, todo aquel que en él cree. No dice todo aquel que sabe de él, no. Porque una cosa es saber de él. Por ejemplo, en cualquier religión sabemos de Cristo. En la religión tradicional nos hablan de Jesús. Y mucha gente sabe de Jesús. Sabe que murió, sabe que nació de una virgen, sabe que murió en una cruz, y también sabe de que así como fue sepultado, resucitó. Así es que saben de Jesús. Pero la pregunta es, tú sabes de Jesús, pero ¿tú crees en Jesús? Creer significa, como ya lo hemos visto, obediencia. Someter nuestra mente, someter nuestra vida a la obediencia de Dios. Entonces, si tú crees en Jesús, entonces debes de caminar en obediencia. Pero si sabes de Jesús, aunque tú quieras caminar en obediencia, la pregunta es, ¿cómo voy a caminar en obediencia? O sea, no se puede. Se necesita tener la experiencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados. Ahora, Romanos 3:28 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así es que tenemos una justificación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de que somos justificados, es decir, ya hay un sacrificio de por medio, y ese sacrificio es y fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y mediante su muerte y mediante su resurrección nosotros tenemos vida eterna, para que creyendo en Él nosotros tengamos vida eterna. Entonces somos justificados en su muerte, somos justificados en su nombre, somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Romanos 5:1. Lo que Dios también hace en cuanto a la fe, también nos asegura un lugar en la familia de Dios. Dice la palabra de Dios, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí hay una pregunta. Cuando en base al inciso A, nos asegura la fe nos asegura un lugar en la familia de Dios. Entonces decimos, bueno, si la fe nos asegura un lugar en la familia de Dios, entonces antes de que yo creyera en Jesucristo, ¿a qué familia pertenecía? Pero si yo no pertenezco a la familia de Dios, entonces no pertenezco a ninguna familia. ¿O pertenezco a alguna familia que yo no sepa? Bueno, la palabra de Dios nos dice de que en este mundo hay dos familias, solamente dos familias. Está la familia de Dios y lo que son los hijos de Dios, que es familia, y los hijos de Satanás, que también es familia, pero de ellos, familia separada. Es como tu vecina, tu familia con la vecina, la familia vecina, así es que son casas separadas, son reglas diferentes y cada quien se conduce como realmente le place. Así es que en las familias de Dios, ciertamente uno se conduce como hijo de Dios a la voluntad de Dios. Y como hijo del diablo, uno se conduce a la voluntad del diablo, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5,
acerca de andar en la carne es parte de ser, es parte realmente de porque yo soy de parte de la familia del diablo. Entonces, si yo hago las cosas del Espíritu es porque yo soy parte de la familia de Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, hablando de la carne, dice que los frutos de la carne es enemistades, pleitos, y Gálatas capítulo 5 lo descifra, hace la lista, y también del Espíritu, de los hijos de Dios. Entonces es importante que tú evalúes a qué familia tú estás perteneciendo. No vas a recibir de mí diciéndote, oh, tú perteneces a la familia de Dios o a la familia del diablo. No, porque tú conoces tus obras. Tú conoces si tus obras son agradables delante de Dios, entonces te vas a identificar como hijo de Dios. Tú vas a saber si tu hablar es conforme a la voluntad de Dios y de una forma sana, de una forma que edifica vidas, entonces te vas a identificar como hijo de Dios. Pero si tu forma de vivir es egoísta, tu forma de vivir es contraria a la voluntad de Dios, que estás solamente envidiando y estás odiando y estás en rencor y en amargura, entonces tú te darás cuenta que necesitas a Jesucristo y necesitas pasar a la familia de Dios. Es la única manera ser parte de la familia de Dios, que es venir a Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador de uno. Por ejemplo, hablando sobre estas dos familias, Primera de Juan 3:10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Te das cuenta? Te decía que hay hijos de Dios y hijos del diablo, entonces nos habla de dos familias aquí. Si tú tienes, bueno, eso está comprensible, ¿para qué le hacemos tanto? Pero bueno, Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Si tú tuviste un pleito con tu hermano y no lo quieres perdonar, tú te has de dar cuenta a qué familia perteneces. Si tú estás calumniando a las personas, tú sabes a qué familia perteneces, lo sabes bien. No perteneces a la familia de Dios, definitivamente. Entonces hay que hacer justicia para pertenecer a la familia de Dios, pero no podemos hacer justicia por nosotros mismos. Necesitamos la intervención divina, necesitamos a Dios en nuestros corazones, porque Él obra justicia en nuestras vidas. Y de esa manera podemos nosotros también hacer justicia. Caminar con justicia, vivir con justicia. Juan 8:42 dice, Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino he venido de Dios porque Él me envió. Entonces, una característica de que nosotros realmente estamos en la familia de Dios es que amamos. Amamos pero sin condición, amamos no porque nos aman, amamos no porque se han portado bien con nosotros, amamos a pesar de, entonces amamos. Entonces el amor de Dios está en nosotros. Si te ofenden, como dice la palabra de Dios, bueno, si alguien te ofende, perdónalo. Pero dice uno, ¿y cómo yo lo puedo perdonar si no tengo amor? Pero si tú tienes el amor de Dios, puedes perdonar. Por esa razón dice la palabra de Dios, si nosotros amamos a Dios, podemos hacer estas cosas porque Dios está en nosotros. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense, aquí Jesucristo habla muy claramente y les habla a los religiosos. Los religiosos realmente ellos estaban confiando en su religión, ellos estaban muy seguros de que eran salvos por medio de su religión y por medio de todos sus dogmas, pero más sin embargo Jesús les trata de quitar la venda de los ojos, su ceguera religiosa, pero bueno, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque ellos querían matarle, eran religiosos pero querían matarlo. Y hay muchos religiosos, realmente religiosos tan fanáticos que son capaces de matar a otras personas por amor a su religión. Son como Saulo. Saulo era realmente un religioso que amaba tanto a su religión y que estaba confundido porque pensaba que amando a su religión amaba a Dios, pero sin embargo metía a muchos en la cárcel y mataba a muchos cristianos, hasta que Dios realmente se apareció a él y él tuvo un encuentro y un cambio radical en su vida. Y así hay hoy en día muchas gentes realmente que son capaces de matar por su religión.
Y entonces eso realmente demuestra de que no están al servicio de Dios, están al servicio de su padre, que es el diablo. Por esa razón es importante que no seas fanático de ninguna religión. Tú ama a Dios con todo tu corazón, con entereza, y obra con esa maravillosa justicia y dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nunca jamás te va a guiar a hacer nada en contra de nadie, sino más bien siempre a perdonar, siempre a ayudar y siempre a estar ahí para apoyar la causa buena. Así es que si tú no conoces a Jesucristo y no tienes esta intención en tu corazón, es necesario que vayas meditando y vayas orando a Dios para que ponga en ti esta necesidad de arrepentirte. Ahora, dice la palabra de Dios, Juan 8:44, dice, vosotros sois, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por ejemplo, si tú estás en una religión donde te están hablando y te están metiendo una doctrina o un dogma, como si fuera una doctrina bíblica, pero no hay ningún fundamento bíblico, entonces date cuenta que esa es una mentira del diablo, porque dice la palabra de Dios en este pasaje de Juan 8:44, que el diablo es mentiroso desde un principio y él usa muchas mentiras y todas sus artimañas para engañarnos. Así es que lo puede hacer por medio de un falso amigo y encaminarnos al mal, nos puede engañar por medio de la religión, nos puede engañar por medio de aquellos políticos que supuestamente están trabajando para nuestro bien, pero están realmente en nuestra propia contra. Entonces es importante decirle, Dios, dame el discernimiento, la capacidad de poder diferenciar entre el bien y el mal, entre el engaño y la verdad, en cualquiera de sus formas. Pero es importante buscar a Dios y llenarnos de Dios. Ahora también lo que la palabra de Dios nos dice que la fe hace es asegurarnos la justificación, nos asegura la justificación. De eso ya vimos algunos versículos, pero preguntamos, ¿qué es justificación? Estuve viendo en el diccionario y dice, como término jurídico, significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Eso es de una forma en términos jurídicos. Así es que si tú eres culpable y tienes una justificación, entonces el juez va a declarar a tu favor, no en tu contra, a tu favor. Pero en su extensión como término teológico, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, eso es justificación. Por esa razón, somos tan pecadores. La gente dice, bueno, y si es un hombre tan pecador, ¿Dios lo podrá perdonar? Definitivamente dice la palabra que no hay pecado, dice ese canto. Y me encanta mucho ese canto que dice, no hay pecado tan más sucio que Dios no limpie, porque su sangre es eficaz, su sacrificio es eficaz para el perdón de nuestros pecados. Creemos en Él y en Él hallamos la redención de nuestras almas. Creemos en Él y en Él encontramos la paz que nos asegura ciertamente la salvación. Dice Hechos 13:39, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces, aquí la importancia es no confiar en la ley, sino más bien en Jesucristo, solamente en Jesucristo, porque fuera de Jesucristo ni la ley, ni la letra, ni ninguna otra religión nos va a salvar, solamente Jesucristo. Porque la ley no murió por nosotros, Jesucristo murió cumpliendo la ley a favor de nosotros, y es ahí donde tenemos, creyendo, dice la palabra, para que creyendo en Él nosotros podamos ser salvos. Así es que si tú tienes, por ejemplo, un problema judicial y tú dices, bueno, en realidad necesito un buen abogado, y te refieren a un abogado que ha sacado a muchos de problemas difíciles, entonces tú vas y recurres a él y él te ayuda. Pero ¿sabes qué? Jesucristo es el abogado de abogados.
Si los problemas que el mejor abogado del mundo no puede quitar, que es la culpa y la pena y la condenación eterna, eso es lo que no puede hacer ningún abogado, ningún hombre, ningún sacerdote, ningún cura, ningún pastor puede hacer eso. Entonces uno dice, entonces ¿a quién me dirijo? Dirígete a Jesucristo, directamente, en persona. Ve en tu oración y en fe y di, Señor, aquí estoy en toda la entereza de mi persona para orar a ti y decirte que te he fallado y perdóname. Entonces, Él es el abogado de abogados, que Él intercede al Padre, dice la palabra de Dios, y nos quita el pecado del mundo. Lo que dice Juan, capítulo 1, dice que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que quita el pecado del mundo. Es el único que quita nuestros pecados, que los borra, que nos justifica. Nos quita también la culpa si nosotros creemos en Él. Dice Romanos 3, 24. En Él es justificado todo aquel que cree, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que tú no vas a ser justificado por tu moral, no vas a ser justificado por tu buen comportamiento, no vas a ser justificado, o sea, no hay nada, absolutamente nada que nosotros haga y que lo consideremos bueno, excelente, magnífico. No hay nada en nosotros que podamos hacer lo cual nos justifique delante de Dios. No hay nada. Si yo voy a la iglesia y soy bien religioso y bien cumplidor con mis horarios en la religión, eso no son puntos para ser salvo. Si tú no hablas ninguna maldición, no es punto para que tú seas salvo. Si tú eres una buena persona, eso no es un buen punto que tú tienes a favor tuyo para ser salvo. Definitivamente no. En el infierno realmente hay buenas personas y con muy buenas intenciones. Ahí están las personas. En el infierno hay religiosos muy pulcros, religiosos muy honestos, pero una honestidad sin Dios, una justicia sin Dios, un amor sin Dios. Entonces eso realmente no nos justifica delante de Dios. Necesitamos tener el amor de Dios, el amor que Dios lo siembra en nuestro corazón. Entonces, en base a eso somos nosotros justificados y nuestras culpas son quitadas. Y entonces tenemos la vida eterna, pero el pase es solamente mediante Jesús. Quiero que entiendas esto. No, mediante Jesucristo tenemos el único acceso a Dios. No hay ningún otro acceso, no hay ningún otro camino. Así es que tú puedes decir, bueno, tal vez hay muchas religiones, hay muchos fundadores de religiones, sí los hay, pero ninguno de ellos se ha dicho que Él es el Salvador del mundo, ninguno de ellos ha resucitado, ninguno de ellos murió por nosotros, ninguno de ellos nos promete la vida eterna, solamente uno, Jesucristo. Por esa razón te digo que el Evangelio es exclusivo, porque tiene un Evangelio y un mensaje que ninguna otra religión lo tiene, carecen de este mensaje. Pero en Jesucristo realmente tenemos esperanza de vida eterna. Entonces, ten la confianza. Cuando tú vengas a Jesucristo, ten la confianza y acércate con confianza para pedirle perdón por tus pecados, porque Él sí te va a perdonar. Cuando de tu corazón salga realmente la oración sincera y arrepentida. Por esa razón dice la palabra que el corazón contrito y humillado, Dios nunca jamás va a despreciar. Así es que, pero al corazón religioso y arrogante, Dios lo desprecia. Fíjate que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, hablando acerca del publicano y del fariseo. El fariseo decía, mira, Señor, como yo soy de buena persona, yo ayudo a los demás, yo cumplo con todos los requerimientos de la ley, y pues en realidad yo te doy gracias porque yo soy como soy, muy buena persona. Pero dice la palabra de Dios que estaba el publicano y dice, Señor, no soy digno ni de mirar al cielo. Ten piedad de mí. Mira cuán pecador que soy. Perdóname. Y entonces dice Jesucristo, ¿y cuál de ellos ustedes creen que fue a casa justificado? Bueno, la respuesta que ellos dieron fue muy razonable. Y dijeron, el publicano, porque se humilló. De la misma manera, si tú y yo nos humillamos delante de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a hallar gracia delante de Él. Cuando nos humillamos, hallamos gracia. Cuando nos humillamos y pedimos perdón, hallamos gracia y hallamos
la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y una vez que nosotros terminamos la oración, Dios nos transforma y nos cambia así instantáneamente. De tal manera que cuando nosotros venimos de nuevo a nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que nuestro corazón ha sido cambiado. Las cosas que amábamos, ahora las detestamos. Queremos que estén lejos de nosotros. No queremos contaminarnos con el pecado. Entonces, es importante ciertamente ser justificados, porque nuestra culpa se va. Ahora, dice la palabra de Dios que somos justificados solamente por fe. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice Santiago 2:10 y Romanos 8:3-4, dice que si el hombre cumpliere toda la ley, ponle el 99% de la ley, que están los 10 mandamientos, está la ley moral, la ley ritual, y cumpliere con toda esta ley, entonces dice la palabra de Dios, pero si falla en un punto, dice, entonces es culpable de todos. Es decir, todo lo que cumplió se derrumba. La ley era como un castillo de arena. Tú vas y ya estás casi para ponerle en la punta de tu castillo tal vez una bola de arena, una piedra, y de repente se desmorona todo, de repente viene la ola y te deshace el castillo. Entonces, así eran las obras en la ley. Así es que por esa razón no podemos confiar nosotros en la ley. Hay gente y hay personas que, si tú eres por ejemplo una de ellas, que dice, bueno, yo cumplo la ley y guardo el sábado, en realidad no hay un día que hay que guardar. Unos pelean que el sábado, otros que el día domingo, y hay razones. El sábado es porque es la creación la culminación de la creación de Dios, el día domingo porque Jesús resucitó. Pero hablando de eso, realmente decimos entonces qué día es más santo que el otro, el sábado o el domingo. Quiero decirte que ciertamente la palabra de Dios nos dice que todos los días son santos. No te vas a santificar el sábado y no te vas a santificar el domingo para que toda la semana andes viviendo como un diablito. Tienes que santificarte ciertamente todos los días y ser santo todos los días. No solamente un día en específico santo y la demás semana compórtate como quieras. Definitivamente no. En eso no se basa la obediencia ni la conversión a Dios. Ahora, la fe también trae gozo y trae paz. Dice primera de Pedro 1:8, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí hay una palabra que tal vez necesitamos explorar. La palabra inefable. Decimos, ¿qué es inefable? Bueno, la palabra inefable es algo que no puede ser dicho, algo que tú sientes en el corazón, algo que no lo puedes explicar, algo que no lo puedes describir con palabras. Generalmente tiene cualidades excelsas, superiores a nuestro razonamiento para poder decir, te la voy a descifrar de esta manera. No podemos, porque son inefables, son inexpresables, no se pueden expresar con palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la belleza de una rosa, ¿puedes tú explicar la belleza de una rosa? Es difícil. Cuando tú sientes amor por alguien y estás muy enamorado, ¿puedes describir ese amor por esa persona? La única manera que podemos describirlo es, te amo con toda mi alma. O sea, decimos, no hay palabras para decirte cuánto te amo. Te amo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque no hay palabras para demostrarlo. Lo único que llevamos a la persona a la idea de que la amamos inmensamente. Eso es lo que dice la palabra el gozo inefable. Por esa razón, el gozo de Dios es inexplicable. El gozo de Dios y la paz de Dios es inexplicable. No se pueden explicar, solamente se experimentan. ¿Y cuándo se experimentan? En el momento de que, cuando Dios está en nuestro corazón. La única manera es el amor. El amor, cuando estás enamorado, no lo puedes expresar con términos entendibles, porque no hay en el entendimiento, pero lo puedes sentir y eso es suficiente. La paz de Dios y la fe de Dios en el corazón es suficiente. No necesitas que nadie te crea o que vengan para que puedan las personas tal vez decir, bueno, tal vez sí, tal vez no, o te contradigan. Ciertamente las personas necesitan venir a Jesús para que sientan la misma experiencia que tú sientes en tu interior, porque es algo
inefable, algo que no se puede decir. Ahora, algo que no se puede explicar más bien. Ahora, la fe también trae gozo y paz. Dice la palabra de Dios. 5:1, Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde podemos hallar la paz? El mundo está hablando de paz, 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 y nunca viene la paz. Siempre hay guerra, rumores de guerra, siempre hay pestes, siempre hay hambrunas, y en nuestras ciudades están llenas de delitos, llenas de muertes, llenos de enfermos. ¿Dónde está la paz? El hombre quiere hacer acuerdos para la paz, pero realmente la verdadera paz va a ser hallada en Jesús. Y esa paz va a ser en tu interior, en tu corazón, cuando tus pecados sean perdonados. De ahí no hay paz. El mundo puede estar en conflicto, pero tú puedes estar en paz. El mundo puede estar desesperado, pero tú puedes estar en paz. El mundo puede estar enfermándose con el coronavirus y en ti hay paz, porque está el Señor. Tú no vas a estar tan amedrentado, tan miedoso, tan paranoico con toda esta enfermedad, diciendo que horas me voy a enfermar, y si me muero, si me agravo. Entonces, la paz es del Señor. Y debes de entender realmente, tomando este punto, acerca de la paz del Señor que Dios pone en nuestro corazón, de que si tú estás enfermo, no te preocupes. Si tú vas a morir, dices, bueno, entonces yo creo que voy a morir. Bueno, ¿y quién sabe que tú vas a morir? ¿Y quién sabe que tú vas a vivir? El único que da la vida y da la muerte es Dios. Tú confía en Dios. Tú entrégale tu corazón a Dios. De tal manera que si tú vives para Él. Y si tú mueres, en mejores manos estamos. En las manos de Cristo. No en las manos del diablo. En las manos de Jesucristo. Por esa razón Pablo dice, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Así es que, ya sea en vida o en muerte, somos pertenencia del Señor. Y si somos pertenencia del Señor, somos familia de Dios y vamos a Dios. Así es que, procura la parte importante. Procura tu sanidad, pero sobre todo, procura más que tu sanidad, procura la paz de tu vida con Dios, tu paz con Dios. Eso es lo que realmente te va a dar la seguridad con Dios. Procura que el arrepentimiento esté en tu vida para que Dios perdone tus pecados y verás la diferencia. Entonces, la palabra del Señor nos dice más adelante que la fe provee un escudo para el cuerpo. El escudo de la fe, eso es lo que nos dice Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y luego el escudo alrededor de mí, dice Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es lo que nos dice el Salmos 28:7. También nuestro escudo y ayudador. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico alabaré. Entonces quiero decirte ciertamente que la palabra de Dios nos infunde aliento, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da fortaleza, porque es una fortaleza, es un escudo para la debilidad, es un escudo para la desesperanza, es un escudo ciertamente porque Dios está a nuestro alrededor y está dentro de nosotros. Y eso realmente es algo que tú, si eres religioso, realmente y no has experimentado, ven a Cristo y lo vas a experimentar. Jesucristo nos ama. Por más religioso que tú seas o por muy mala gente que tú seas, Dios te ama. Aunque tú digas, yo no me amo, yo no siento amor por mí mismo, bueno, quiero decirte que Dios te sigue amando. Ven a Él con fe y vas a reconocer el amor de Dios y vas a tener amor para amarte y para amar a los demás. Entonces, también la fe nos guía al cristiano. La fe es una guía, dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Es decir, es una guía. Si nosotros caminamos, cuando andamos nosotros por vista, lo hacemos tal y como el mundo lo hace. ¿Cómo hace el mundo? ¿Cómo camina el mundo? Bueno, el mundo camina sin esperanza. El mundo camina solamente por vista, confiando en lo que tiene. Tiene dinero, confía en su dinero. Tiene salud, confía en su salud. Piensa que nunca se va a enfermar y al otro día ya está muerto. Así es que esa es la confianza sin Cristo, la confianza que el mundo da. Estás prosperando, hay mucha confianza. Estás contento, estás feliz.
pero te viene la desgracia inmediatamente, todo eso se va. Pero en Cristo es muy diferente. Por esa razón dice la palabra, por fe andamos y no por vista. Hay que andar como cristianos y no como la mayoría del mundo anda. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay que caminar diariamente como mirando el cielo, como mirando nuestra ciudadanía. Así es que caminar por fe es caminar en integridad, caminar en santidad, caminar realmente como Dios quiere, como a Dios le agrada. Caminar en fe es caminar diferente a los demás, hablar diferente a los demás, mirar diferente a los demás, mirar con los ojos de Dios, como Dios mira, hablar como Dios hablaría, escuchar como Dios escucharía. Entonces, es importante hacer esto, pero es imposible sin Dios. Necesitamos a Dios. Ahora, otra cosa también, la fe nos santifica, dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es decir, tú tal vez digas, bueno, yo quiero convertirme, pero no siento en mi corazón. Es verdad, porque necesitan tus ojos ser abiertos, tus ojos espirituales ser abiertos, para que tú creas al mensaje de la cruz, para que tú abandones las tinieblas. Necesitas urgentemente que Dios abra tus ojos. Puedes ser religioso, puedes ser incrédulo, puedes ser ateo, pero tú necesitas salvación y necesitas urgentemente pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales y te haga entender sus verdades eternas, para que puedas escapar de las tinieblas, del pecado, del infierno, y encuentres a Jesucristo y vayas camino hacia la gloria. Por esa razón dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, para que si eres parte de la familia de Satanás, para que Dios abra tus ojos y ahora ya no seas parte de la familia de Satanás. Dios abra tus ojos y tu entendimiento para que sepas que las cosas que hablas, las cosas que dices, las cosas que piensas, las cosas que sientes, las cosas como las ves o como las oyes, sepa ciertamente que no agradan a Dios y estás en pecado. Dios te ama y quiere liberarte del pecado. Quiere perdonar tus pecados. Por esa razón quiere hacer y quiere pasarte de la familia del diablo a la familia de Dios. Pero esa decisión no está en él nada más, está en ti también. Necesitas rogar a Dios para que abra tus ojos, para que te lleve al arrepentimiento, a decirle, Dios, yo no siento arrepentirme, pero pon en mí el deseo de arrepentirme. Pon en mí el deseo, Señor, y hazme ver la maldad de mis pecados. Entonces, es importante orar a Dios, como dice la palabra, el salmista en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice, perdona mis pecados, perdona mi maldad, porque reconozco que mi maldad es grande delante de ti. Porque contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, nuestra oración debe de ser esa. Pero con todo el corazón, con toda la seriedad y la sinceridad de nuestra alma. Entonces, es la única manera en que podemos ser santificados por medio de la fe, y por medio de la fe podemos pasar a la familia de Dios. Por medio de la fe podemos vivir día a día agradando a Dios, porque la palabra santo no significa otra cosa más que apartado, separado para las cosas sagradas. Es decir, si Dios ya te perdonó, si Dios ya te santificó, si Dios ya te salvó de la condenación eterna, y eso tú sabes que el testimonio de la salvación solamente está en tu corazón, tú lo sientes y tú lo manifiestas con tus obras, con tu forma de hablar, tú lo manifiestas. Entonces, si Dios ha perdonado tus pecados, tú ya estás santificado, y santificado es separado para algo sagrado. Entonces, eso es santificado. Si tú has sido perdonado, vive el día al día en santidad, caminando como a Dios le agrada, caminando haciendo la voluntad de Dios, caminando, amando y perdonando. Entonces, es algo importante. De otra manera no podemos nosotros llegar al cielo, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Si tú no tienes santidad, pero es religioso, no puedes ver a Dios. Si tú eres buen padre de familia y eres un buen ciudadano y no tienes santidad, no puedes ver a Dios. Si tú eres un buen político y realmente eres admirado de muchas masas, no puedes ver a Dios. Necesitamos tener santidad. Si tú eres un predicador, si tú eres una persona que ora mucho, no tienes santidad, no puedes ver a Dios. No importa lo que tú hagas, la santidad es lo primordial.
Y la santidad es la que se aflora en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. Así es que tú no vas a gritar por los cuatro vientos, yo soy santo, yo soy santo. Definitivamente la gente va a ver que tú eres santo, que tú eres diferente, que tú vives conforme a la voluntad de Dios. Porque ellos te van a ver diferente. Entonces, yo te animo a que vivas diferente. También otra de las cosas que hace la fe es que nos une a Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate, somos guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar que la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No la vemos, pero la creemos. No vemos la gloria de Dios, no vemos el cielo, no vemos la morada de Dios, pero creemos que hay un lugar donde nosotros pasaremos la eternidad, lo cual Dios ya ha preparado para nosotros. Eso es fe, eso es fe. La palabra de Dios nos dice, Juan 6:6 al 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la fe. Cuando tú reconoces a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu único Salvador, cuando tú reconoces a Jesucristo como la única expiación por tus pecados y vienes a Él por el peso de tus pecados y te arrodillas y quebrantado le pides a Dios que te salve, te salvará. Y eso es fe, porque tú puedes conocer de Jesucristo desde tu niñez, pero la pregunta es, ¿has experimentado el cambio en tu vida de parte de Cristo? Así es que el conocimiento de Dios no te salva. El conocimiento de Dios no te hace exento de las malas palabras que dices. El conocimiento de Dios que tú tengas, eso es bueno porque en algún momento determinado te arrepentirás y vendrás a Dios o tal vez nunca. Entonces, el punto realmente es que este mensaje es urgente de fe. El mensaje es urgente de que tú vengas a Jesucristo. Porque ¿quién te garantiza que vas a vivir un día más? ¿Quién te garantiza que esta noche tú vas a dormir y mañana vas a despertar? ¿Quién te lo garantiza? Entonces, solamente en Dios nuestra alma está segura. Este cuerpo realmente va a morir. Y morirá de una o de otra manera morirá. Pero no te preocupes, si tu vida está en Cristo, estás seguro. Pero si tienes una angustia, entonces sí preocúpate, porque si Jesús no está en tu vida, hermano, amigo, estás eternamente condenado. Por esa razón yo te animo con todo mi corazón, y esa es mi oración, que tú escuches este mensaje y vengas a Jesucristo. Él te ama y quiere salvarte. Él te ama y quiere perdonar tus pecados. Él te ama. Solamente ven a Jesús, ven a la cruz, ven y escucha y cree este mensaje. Él te ama. Y para terminar, también la fe nos asegura que Dios nos da poder para vencer. Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y qué es? Nuestra fe. Así es que este mundo, la palabra de Dios nos dice que este mundo está regido por el maligno. El maligno rige este mundo. Jesús lo dijo y dice que Satanás es el príncipe de este mundo, lo rige. Así es que todas las esferas sociales, tanto las políticas, las comerciales, las religiosas, quien las domina y las gobierna es Satanás. Y uno dice entonces, ¿de dónde voy para escaparme del gobierno de Satanás? En ninguna parte de este mundo no hay un rinconcito que esté libre de la influencia y el poder de Satanás, de su dominio. Todo el mundo está gobernado por Satanás. Por esa razón Jesucristo, dice la palabra de Dios, que vino para deshacer las obras del diablo. Y no es que vino para que ya no haya maldad en este mundo, no, sino para que tu maldad encuentre un perdón en Dios. Por esa razón la salvación, el mensaje de la salvación es para todo el mundo, es global, pero la salvación es personal. ¿Por qué? Porque la fe nace del corazón, la fe nace en cada persona. Así es que de 100 personas pueden escuchar este mensaje de fe y de salvación, pero tal vez unas 5, unas 10 o unas 2
o simplemente una persona crea al mensaje, se arrepienta y Dios le da la esperanza de la vida eterna, le da el perdón de sus pecados, cambia su vida, la transforma. Pero de las demás, ¿qué? Las demás muchas veces tienen el dominio de Satanás en sus vidas porque le ponen más interés al qué dirán, a si los amigos los pierde porque se hizo cristiano, a las críticas, tal vez ya no va a tener la misma influencia con otras personas, pero quiero decirte que la gracia, la unción y el poder nos lo da el Espíritu de Dios. Todas las cosas son temporales, no te preocupes, tarde o temprano las vas a perder. Con Cristo o sin Cristo las vas a perder. Pero si tú tienes la salvación en tu vida, quiero decirte que con mucho o con poco o con nada en esta tierra, hablando económicamente, tú tienes todo. Puedes ser pobre en esta tierra, pero si tú eres cristiano y tienes a Jesucristo en tu vida, tú eres rico en Cristo Jesús. Porque tienes la paz que el mundo no la da, la paz que las riquezas no dan, y tienes realmente todo en Cristo Jesús. Caminas por fe y tienes con poder, tienes confianza. Así es que no hay ninguna pandemia que te haga temblar por el miedo a morir, a ser contagiado. No vas a tener miedo. Claro, tú vas a tomar tus precauciones, pero no vas a tener miedo, no vas a tener pavor. No vas a decir, hoy me contagio y mañana me muero. Definitivamente no. Porque nuestra confianza es en Dios. Así es que, sea que vivamos en esta tierra, estamos en Dios, y si morimos, a Dios vamos. Recuerda que de Dios venimos y a Él vamos. Así es que, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo como tu Salvador, quiero animarte en esta tarde también a que lo hagas. Toma muy seriamente este mensaje, ya que tan serio es el mensaje de la palabra de Dios como la muerte. Así es que, una vez que el hombre muere, no se puede hacer más nada por él. No se puede resucitar cuando ya está completamente muerto. Le puedes dar muchas dosis de medicina, pero no puede hacer ya más nada porque está muerto. De la misma manera, por la salvación de una persona muerta, fallecida, no se puede hacer más nada. Por esa razón dice la palabra de Dios que está instituido que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Por eso, mi hermano, yo te animo, mi amigo, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, ya no demores más, hazlo ahora. Yo te invito, y haz esta oración conmigo, repítelo en fe. Amado Dios, reconozco mis pecados delante de ti, perdóname y cámbiame. Reconozco el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y yo acepto, Señor, ese sacrificio a favor de mi maldad y mi culpabilidad. Te acepto en mi corazón, cámbiame y transfórmame y hazme uno de tus hijos. Quiero pertenecer a tu familia, en el nombre de Jesús. Perdona mis pensamientos, mis pecados de acción o de pensar, de sentir, y te pido, Señor, que tú me cambies y me hagas una nueva persona. Quiero experimentar la salvación que tú prometes en tu palabra. Y creo este mensaje, creo en el Hijo de Dios, creo que Él es mi Salvador y que Él murió por mis pecados. Yo lo recibo y te recibo a ti, Jesucristo amado, en mi corazón. Ven y siéntate en el trono de mi vida, para que tú rijas mis emociones, rijas mis pensamientos y todo mi ser entero. Quiero consagrar mi vida a ti, en tiempo completo, en el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Si tú sientes el perdón de tus pecados, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si esa es tu condición de arrepentido, ten por seguro que la palabra se cumple y en esos momentos hay fiesta en el reino de los cielos. Bien, te dejo con esta canción, pero antes vamos a orar. Y terminamos con esta canción. Dios te bendiga. Amado Dios, gracias por este mensaje, que haya quedado claro y que asegure las vidas, amado Dios. Atrae, Señor, los corazones a ti. Por las personas, Señor, que han entregado sus vidas a ti, te pido, Padre amado, que se mantengan fieles
y tengan ese carácter con decisión de seguirte. Como tu palabra dice que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás a su vida pasada y regresa a sus hábitos antiguos, no es digno de ti. Amado Dios, no permitas que estas personas, Señor, tengan un carácter voluble y quieran volver a sus pecados pasados. Te ruego, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que tú les infundas en ellas el temor, Señor. El temor, la obediencia, amado Padre, y el amor grande hacia ti. Llénalas de piedad, llénalas de fe. Y a cada uno de nosotros también, Señor, que te hemos conocido de hace tiempo. Ayúdanos a serte fieles, a amar tu palabra, a amar tu presencia y a buscarla. Y gracias, Señor, por este hermoso día. Bendice en esta semana, Señor, que viene a cada oyente, Dios eterno. Y permítenos, Señor, nuevamente estar por medio de este... por este medio, Señor, hablando de tu palabra, preparar los corazones, Señor, de aquellos, amado Dios, que han de venir al arrepentimiento. Y permite, Señor, que este mensaje llegue a muchas personas, amado Dios, y sea de bendición, sea de edificación, sea para crecimiento espiritual, y sea, Señor, para que de una vez por todas decidan amarte y obedecerte. Amado Padre, que esta situación, Señor, de inasistencia a la iglesia, Señor eterno, nos sirva, Señor, y nos sirve ciertamente de algo, porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y aunque el diablo trame algo en contra de tu pueblo, tú lo usas, ese mal que él quiere hacer para tu pueblo, tú lo encauzas para bien. Y te damos gracias, porque en otras ocasiones no estuviera compartiendo tu palabra por estos medios, pero yo te doy muchas gracias, Señor eterno, porque todas las cosas, Señor, que suceden, Señor, todo obra para bien. En el nombre de Jesús, permite que todas las cosas que mis hermanos hagan y aún los problemas que les vengan a sus vidas, que obren para bien en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Les dejo con esta canción, hermanos, y que el Señor les bendiga.